¿Cómo enseñar el Trivium? Primera parte, capítulo 2. Las implicaciones de este mandamiento para la familia. El primer y gran mandamiento requiere que los padres enseñen a sus hijos la verdad de la palabra de Dios. Ambos, padres y niños, se benefician enormemente de este mandamiento. Nuestro propio conocimiento y entendimiento de la verdad crece mientras comunicamos la verdad a nuestros hijos. La apreciación de nuestros niños por la verdad y la confianza en nosotros los padres aumenta mientras reciben la instrucción de parte nuestra. Algunos podrían objetar que esta tarea es mejor dejarla a los profesionales. Dios no lo pensó así cuando Él dio este mandamiento. Dios creó un masivo cuerpo profesional de sacerdotes y levitas, a algunos de los cuales les fue asignada la tarea de enseñar a los padres. Aún así, Dios no confió la tarea de enseñar a los niños a esos dos maestros profesionales, sino que a los padres profesionales. A través del día a día, la familia puede comunicar cosas a través de generaciones en la manera en que reconocen este principio, y están ahora reformando la escuela elemental en la nueva familia. Esto en sus propias palabras. Cuando el trabajo de la instrucción es tomado de la familia, ambos, los padres y los niños, son estafados y la familia sufre como un todo. Pues ¿por qué reasignar en la mano de un extraño una tarea tan dentro de tu propio mandamiento que Dios y la naturaleza y también tu interés parecen al unísono delegarlo a ti? De Tiriconium o un análisis de escuelas por William Cowper. Este mandamiento también es dado para asegurar la pureza y perpetuidad de la fe. Una religión de verdad que es manejada fielmente de generación en generación mediante una multiplicación de familias devotas será más pura y menos abierta a regar corrupción que una religión manejada por un pequeño grupo de profesionales con intereses propios. ¿Es pura coincidencia que la caída de la verdadera devoción familiar es inversamente proporcional al surgimiento de la educación religiosa profesional? La mejor manera de ayudar a la familia es quitarse de su camino y dejarla hacer su trabajo que Dios le designó. La escuela es la función ordenada a la familia por Dios. ¿A quién vamos a inútilmente entregar el mandamiento de Dios en orden de conservar nuestra tradición? Mateo 15:6, Marcos 7:6. Toma a buenos padres y abuelos para enseñar y entrenar a un buen niño. Doy gracias a Dios trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1, del 3 al 5 y 3 del 14 al 15. La implicación más amplia de este mandamiento. Nuestra cultura está siendo manipulada para adorar al Dios del Estado. Vemos al Estado como un Dios con derecho de controlar todo lo que exige hacer. El Estado está siendo dotado con poderes para controlar el destino de sus recursos humanos, el poder de la predestinación incluso. Nuestra cultura nos enseña a pensar que del Estado como si tuviera el derecho natural de controlar la educación de los niños por el bien de la sociedad. Después de todo, el Estado democrático es el encarnamiento de la sociedad. Nuestra cultura nos enseña que el Estado tiene un interés compulsivo en su propia sobrevivencia y éxito, así que el Estado tiene que adueñarse de los niños porque los niños son el futuro. A pesar que esta doctrina es raramente manifestada en términos tan explícitos, es, a pesar de todo, la declaración virtualmente implícita de todos los programas estatales. El Estado busca ser omnisciente, saberlo todo sobre nosotros. El Estado busca ser omnipresente, estar en todas las partes de nuestras vidas. El Estado busca ser omnipotente, controlar todo en la sociedad. El Estado es la encarnación del Dios del humanismo. El hombre, a través del Estado, se ha convertido en la medida de todas las cosas. La promesa de la tentación en el jardín del Edén es al menos satisfecha en el Estado socialista. El hombre es Dios determinado por sí mismo lo que es bueno y malo, midiendo todas las cosas por sus propios estándares inventados, aparte de los estándares revelados por Dios. Solo hay una manera de vencer al Estado socialista,
No es con maquinaria política y votos, no es competición ni protestas, es con una buena educación de los hijos controlada por los padres, no el Estado. El socialismo rompe los lazos naturales entre padres e hijos. Eso es parte necesaria del programa socialista. Mientras esos lazos no sean rotos, el Estado no puede ganar poder para controlar el futuro. La educación controlada por los padres frustra ese propósito. Así que el Estado socialista tiene que trabajar duro para convertir los lazos paternales en una obligación y hacer deseable a los padres romper esos lazos como sea y cuando sea posible. Desde un punto de vista práctico, la escolarización en casa es fuertemente fuera del gusto del Estado socialista, porque favorece ese lazo padre-hijo que es lo que controla el futuro. La familia es el enemigo público número 1 del socialismo y practicar cristianismo bíblico es un odiado crimen contra el Estado. El Estado no dio a luz a nuestros hijos, ni tampoco nos dio a nuestros niños. Tampoco podemos confiar en criar nuestros hijos por nosotros. Tampoco debemos dejar que el Estado los tome de nosotros. Herencia del Señor son los hijos, y el fruto del vientre es su recompensa. Salmo 127:3. Los niños son puestos bajo la autoridad, protección y tutelaje, no del gobierno ni de la iglesia, sino que la de los padres. Los padres son responsables ante Dios por cómo son criados sus hijos. Salvo circunstancias inusuales e ineludibles, nosotros, los padres, responderemos a Dios por quién cría a nuestro hijo, por la forma en que fueron criados. Dios no va a echar la culpa por alguna falla primero al gobierno o a la iglesia, sino que a nosotros los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, del 1 al 4. En 1973, cuando estábamos recién casados, ambos acordamos en aquel tiempo que nunca enviaríamos a nuestros hijos a las escuelas controladas por el Estado. Nuestro compromiso no era una reacción a las condiciones de la educación socializada. En aquel tiempo, las escuelas controladas por el Estado no eran abiertamente peligrosas como lo son hoy. Nuestro compromiso empezó conscientemente a la educación controlada por los padres y dirigida por los padres. Empezó cuando tomamos los votos matrimoniales de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Nuestro compromiso en aquel tiempo era filosófico. Nosotros solos como padres teníamos la autoridad bajo Dios y la responsabilidad ante Dios de criar nuestros hijos en el conocimiento y temor a Dios. Desde ese tiempo hemos desarrollado muchas otras razones para la escolarización en casa, pero todas las razones permanecen subordinadas en esa misma. Sabemos que a mucha gente no le gusta cuando hablamos contra la educación controlada por el Estado. Pero nuestra oposición a la educación pública no es a la calidad académica de la educación, tan mala como a veces va, tampoco al ateísmo del currículo, a pesar que es una consideración seria. No es al peligro del salón de clases, a pesar que también se ha convertido en una muy seria consideración. Todas esas cosas son solo la consecuencia inevitable de un error fundamental: actuar contrario al orden de Dios por remover a los padres de su control en la educación y dárselo a alguien más, como el Estado o la Iglesia. La responsabilidad descansa en los padres, tal como la doctrina protestante, la doctrina de la Biblia. Ni el Estado ni la Iglesia han de usurparla. Más bien ambas deben iluminar, animar y asistir a los padres en su tarea inalienable. Discusiones de Robert L. Daphne, volumen 4. A pesar de que hay muchas otras razones prácticas para apartarse de la educación controlada por el Estado, todas esas otras razones son serviles a esta. Estoy seguro, como soy del reino de Cristo, que un sistema de educación nacional comprensivo y centralizado, separado de religión, como es propuesto ahora comúnmente, probará la mayor horrible maquinaria para propagación del anticristianismo y el ateísmo no creyente, y de éticas antisociales, nihilistas, individuales, sociales y políticas, que este mundo rendido al pecado nunca ha visto. A. Hodge, teólogo de Princeton, circa 1869.
No queráis ser sordo a la más tierna súplica de la naturaleza, volcarlo a la deriva en un mar revuelto. No digáis ve allí, conscientes que allí yace un enjambre de avispas o arenas movedizas en su camino, pues solo gobernadas por propias reglas o natural compasión, no lo enviéis a la escuela. De Triconium o un análisis de la escuela por William Cowper, 1785. Objeción. Los padres deben enviar a sus hijos a las escuelas controladas por el Estado como la sal del sistema. Respuesta. Esto se refiere a Mateo 5:13 que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero el verso va más allá y dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Lo que sigue es una pequeña lección de química histórica. Si tratamos de lavar el sabor de la sal de mesa ordinaria actual, la sal se disolverá completamente y no quedará nada. Esto es porque la sal de mesa consiste en cristales puros de la combinación química que llamamos cloruro de sodio. Pero la sal de la Palestina bíblica del texto no era cloruro de sodio puro. Contenía cloruro de sodio, pero también contenía muchos otros compuestos e impurezas. Uno podía de hecho lavar el cloruro de sodio de la sal antigua, lo que removería el sabor salado, pero allí quedaría una sustancia residual. Aún luciría como sal, pero carecería del sabor salado. Esta sal lavada pierde todas sus propiedades beneficiosas como preservar alimentos, fertilizar el suelo, limpiar las heridas, resaltar sabores y sobre todo simplemente sostener la vida. Con el cloruro de sodio removido, esta sal no valía más que la arena. De hecho, era arena. Los hombres literalmente pavimentaban caminos con esta arena. De aquí que Jesús dijo, no sirve más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ahora la pregunta real es, ¿actuarán nuestros niños como sal en las escuelas controladas por el Estado? ¿Sustentarán, preservarán, fertilizarán, limpiarán y darán sabor? ¿O lavarán las escuelas controladas por el Estado el sabor y la utilidad de nuestros niños y los hará sal sin valor? Simplemente, ¿quién está lavando o enseñando a quién en las escuelas controladas por el Estado? Los educadores socialistas quizá no son siempre efectivos en enseñar destrezas académicas, pero son altamente capaces y muy efectivos en transmitir, y hasta en maneras muy sutiles, el punto de vista humanista. El padre de la educación socialista moderna es John Dewey. Dewey fue un humanista dedicado y autor del primer manifiesto humanista. Los humanistas han declarado abiertamente su intención. Ellos intentan salar nuestros niños con la filosofía del humanismo. Charles F. Potter, un líder humanista, escribió en la revista Humanist en 1930. La educación es por tanto la más poderosa aliada del humanismo y cada escuela pública americana es una escuela de humanismo que pueden las teístas escuelas dominicales reuniéndose por 1 hora a la semana y enseñando solo una fracción a los niños hacer para detener la marea de un programa de 5 días de enseñanza humanista? Eso dijo. Y otro dirigente humanista, John Duffy, escribió en la revista Humanist en enero-febrero 1983. Estoy convencido que la batalla para el futuro del género humanista tiene que ser llevada y ganada en los salones de clases de las escuelas públicas por profesores que incorrectamente perciben su papel como los proselitistas de la nueva fe, la religión de humanidades. El profesor tiene que encarnar la misma dedicación desinteresada como el más fanático predicador fundamentalista, porque ellos serán ministros de otra clase, utilizando el salón de clases en vez de un pupilo. El salón de clases tiene y se convertirá en la arena de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, el podrido cuerpo de la cristiandad junto con toda su maldad y miseria adyacente y la nueva fe del humanismo. Ahora, nuestros niños no vienen con sal. Nuestro Dios nos da la tarea a los padres para llenar a nuestros niños con la sal. Llamamos a este proceso educación. Instruye al niño en su camino, esto es, llénalo con sal, y ni aun de viejo se apartará de él. Proverbios 22:6.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Literalmente, nutrimos en la corrección y consejo del Señor. En otras palabras, no provocarles la ira, provocarles la rectitud. Cuando nutrimos nuestros niños, actuamos como la sal sobre nuestros hijos, preservando su integridad, fertilizando sus mentes, limpiando su camino y dándoles un distintivo sabor de vida cristiana. ¿Están nuestros niños preparados para la batalla con el gigante filisteo de la educación humanista? David se probó a sí mismo con una onda ante leones y osos antes de tomarla contra el gigante Goliat. ¿Se han probado nuestros niños con las armas de la lucha cristiana? Romanos 13:12, 2 Corintios 10:4, Efesios 6:10-18. Solo después que nuestros niños han madurado y se han probado en la corrección y consejo del Señor, solo allí podríamos enviarlos a la batalla con los humanistas filisteos. Pero si enviamos a nuestros hijos a ser disciplinados por el sistema humanista, pues podremos esperar que cualquier sal que le impartamos será permanentemente lavada por la constante corriente de contaminación humanista. La sal perderá su sabor y será buena para nada. No nos extraña que los cristianos están siendo echados fuera y pisoteados por los hombres. Si tenemos algo de sal, entonces nuestros enemigos tratarán de matarnos. De lo contrario, ellos simplemente caminan sobre nosotros. Un siglo de cristianos enviando a sus hijos a las escuelas gubernamentales ha lavado la sazón de la cristiandad. Así que hoy tenemos una generación de cristianos quienes ni siquiera saben qué es la cultura cristiana. Ahora estamos luchando por levantar padres cristianos para que sean la sal de la tierra por medio de salar a sus niños en el temor del Señor. Resumen y conclusiones. Así que, ¿por qué deberían los padres cristianos controlar la educación de sus hijos? Resumiendo, los padres deben controlar la educación de sus hijos porque esa es su responsabilidad ante Dios. No es la responsabilidad del Estado, ni de la Iglesia, ni de la economía, ni de la sociedad en su conjunto. A pesar de que hay muchas razones prácticas para alejarse de la educación controlada por el Estado, esas otras razones están subordinadas al asunto de responsabilidad y control.